La Llorona es un espectro del folclore hispanoamericano que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen en la noche. Prácticamente en cada ciudad de México existen una historia sobre la fantasmal mujer que sale todas las noches a gritar y llorar en la calle por sus hijos. En cada municipio del país hay un lugar donde existen testimonios sobre las apariciones de esta misteriosa mujer que vagando por las noches grita una voz de dolor. En la capital mexicana afirman que se aprecia en el centro de la Ciudad de México, en las alcaldías de Xochimilco, flotando en los canales y en la de Coyoacán. Pero la historia original de este personaje conecta con el mundo prehispánico y se ubica aproximadamente una década antes de la llegada de los conquistadores españoles, en 1521. En el mundo moderno generalmente la ilustran como una figura fantasmagórica, con la cabeza cubierta, vestida de negro, pero la realidad es que nadie sabe cómo es realmente la Llorona, uno de los personajes más característicos de las historias de terror en México. Sin embargo, hay diversas historias narradas a lo largo de la historia. En sus escritos, Fray Diego Durán, uno de los evangelizadores españoles, daba cuenta que su emperador Moctezuma II estaba preocupado por sueños que advertían el fin de su reinado. A sus oídos llegaron historias de pasantes nocturnos que contaban haber visto a una mujer que lloraba con mucho sufrimiento, por lo que les encomendó preguntarle el porqué de su dolor y qué era lo que quería expresar. Esta mujer salía del lago de Texcoco, sobre el cual se encontraba la legendaria Tenochtitlán. La historia también se transmitió a Fray Bernardino, a quien los indígenas le aseguraron que por las noches esta mujer gritaba: "Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos". Y otras veces: "Hijitos míos, ¿a dónde los llevaré?", en referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los conquistadores españoles. Otra de las versiones es: el fraile nombró a la mujer Chihualcoatl, mujer serpiente, o Tonantzin, nuestra madre. Dice la historia que es una mujer que aparecía para prevenir todo lo que iba a caer sobre los indígenas. Aquí lo interesante es ver cómo la leyenda se ha ido modificando y adaptando conforme a los tiempos. Después de la conquista, se seguía hablando de esta aparición y se decía que se trataba de una mujer indígena que había tenido 3 hijos con un español, pero que él después se casó con una mujer de Alcurnia. Ella, en venganza, mató a los hijos y se volvió loca. La historia se extendió hasta Centroamérica gracias a que había poblaciones aztecas en países como El Salvador y Nicaragua. Otro de los significados que se le da a esta mujer es el de la mala madre. Según el historiador mexicano Efraín Franco Frías, en la época de la colonia, empezó a cobrar fuerza la historia de que la Llorona era una indígena conocida como Malinche,
quien a la llegada de los españoles se convirtió en amante del conquistador Hernán Cortés. La pareja tuvo un hijo, pero Cortés se lo arrebató a la mujer cuando regresó a España, sin que ella hiciera algo por impedirlo. El nombre de la Malinche significa traidora, y los indígenas veían en esta la encarnación de la traición, y a raíz de que pierde a su hijo, para el pueblo mexicano se convierte en un símbolo de la maternidad, pero de la maternidad triste. Ofendida y humillada por el papel triste de entregar a su hijo Martín Cortés, y ella jamás lo vuelve a ver. El historiador relató que a partir de la entrega de su hijo, la mujer fue duramente criticada por no haber hecho nada para que no se lo llevaran, y a partir de entonces la Llorona empieza a tener un significado diferente. La Iglesia Católica empieza a modificar la historia para darle un significado de que si eres mujer y te entregas a los amores prohibidos como la Malinche, no cumples con los deberes tradicionales de madre, vas a estar condenada al sufrimiento y a estar vagando por el inframundo. Hacia el siglo XVIII, más de un cronista identifica a la indígena como la Llorona y como la mala madre. A partir de ahí, el mito de Chihualcóatl se convierte en leyenda. A partir de entonces se le deja de relacionar con el agua. Anteriormente se le decía que salía de un lago. Y empiezan a surgir historias en todos lados sobre esa mujer que vestía de luto y se lamentaba por sus hijos. Por ejemplo, en Ciudad de México, una de las leyendas más famosas es la de La Llorona, en una casona de Coyoacán, uno de los lugares más tradicionales de la capital. La historia se ubica en una de las casonas de la época de la colonia que aún se conservan y que supuestamente perteneció a Hernán Cortés. Enfrente de la casona hay un templo conocido como la Conchita. Se dice que quien se lamenta en las noches es la Malinche, dolida por el abandono de Cortés y por la separación de su hijo. Parte de la leyenda indica que quien se case en el templo no tendrá una unión duradera. La casona está protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Algunos conocedores aseguran que no fue habitada por Cortés y su pareja, por lo que consideran errónea la atribución popular. Así como a lo largo de la historia, la famosa leyenda de La Llorona ha sido modificada por diferentes historiadores. Sin embargo, varios de ellas llegan a la misma conclusión de haber visto a una mujer de blanco lamentándose por sus hijos. Se podría decir que al escucharla o verla está avisando que se acerca una tragedia, por lo cual no es una buena señal verla o escucharla. Al igual que la lechuza, que al oír su canto estridente solo anuncia la muerte. Pero eso lo dejaremos para otra historia más adelante.